3. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? Amén. De escuchar la palabra de Dios esta hora. ¿Cuántos estamos deseosos de escuchar la palabra de Dios? Amén, hermanos. Hemos glorificado al Dios, le hemos cantado alabanzas y hemos dado toda la honra y la gloria al Señor. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que vinieron a este estudio bíblico, hermanos. Dios bendiga su vida. Vamos a iniciar este estudio bíblico, hermanos. Vamos a ir a la Biblia inmediatamente. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Hechos. En el capítulo 10 vamos a estar tratando hoy un tema muy importante, hermanos, muy interesante para la honra y la gloria del Señor. Amén, hermanos. Vamos a leer el capítulo 10 del libro Hechos, del 1 al 6. Y me indican con un amén cuando todos lo tengan listo, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leerlo todos con voz fuerte del 1 al 6. Y en el versículo 6 lo vamos a repetir 2 veces al final. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido por memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ese último versículo, otra vez. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, iglesia, y vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre Santo, Señor, porque solamente tú la mereces, Padre. Te damos gracias, Señor, porque estamos nuevamente, Señor, otro estudio bíblico, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Estamos aprendiendo de tu palabra todos los que venimos a este estudio, Padre Santo, Señor. Te pedimos que tú nos sigas dando hambre y sed de tu palabra, Señor, que tú nos sigas, Padre Santo, dando, Padre Santo, la habilidad, Señor, la oportunidad, Señor, mi Dios, el tiempo, Señor, para estar, Padre Santo, cada miércoles, Señor, aquí congregados, Señor, estudiando tu palabra, Señor, glorificando tu nombre, Señor, poniendo tu nombre en alto, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo toque los corazones de todos los que estamos aquí en este día, Señor. Que tú, Padre Santo, tomes control, Señor, de este servicio, Señor, que tú hables tu palabra, Señor, en esta hora, Señor. Que tú, Padre Santo, hagas lo que tengas que hacer por medio de tu Espíritu Santo en la vida de todos los que vayan a escuchar este estudio bíblico, Señor. Yo te pido tu ayuda, Señor, me humillo delante de ti, Señor, que sin ti no puedo hacer nada, Señor. Yo tendré cuidado, Señor, de darte toda la honra y la gloria, porque solamente tú la mereces. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estudiar esta noche, hermanos, un tema muy interesante que tiene que ver con la vida de Cornelio. Amén. Amén. Como título le he puesto: es necesario hacer algo más. Dilo con voz fuerte. Es necesario hacer algo más. Gloria a Dios. Y como tema, hermanos, le he puesto: la fe de Cornelio no es suficiente para salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, como lo acabamos de leer y como te lo acabo de decir, este capítulo habla sobre Cornelio. ¿Quién era Cornelio, hermanos? La palabra de Dios nos dice aquí que Cornelio era un centurión romano, hermanos. Un centurión quiere decir que él era una persona que estaba encargada, tenía bajo su autoridad, bajo su poder, bajo su dominio, un ejército de 100 soldados. Un ejército de 100 soldados romanos, hermanos, que estaban bajo las órdenes de Cornelio. Amén, hermanos. Así que este hombre Cornelio no era cualquier hombre, hermanos. Era alguien del ejército del pueblo del imperio romano, y era alguien de la nobleza, alguien con autoridad, que comparado a los tiempos de hoy en día, hermanos, era como un capitán del ejército de alguna nación. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Este hombre, hermanos, era una persona respetable por el pueblo judío,
y como acabamos de leer la palabra de Dios, nos dice que este hombre era temeroso de Dios. Esto es muy importante leerlo, hermanos, y ponerle atención, porque este hombre era romano. Los romanos, hermanos, ellos eran politeístas. Quiere decir que ellos tenían más de un Dios. Ellos adoraban a diferentes dioses, le rendían culto a diferentes dioses. Así que los romanos eran idólatras, hermanos. Mas sin embargo, este Cornelio conoció al verdadero Dios, al Dios de Israel, al creador de los cielos y la tierra, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que este hombre era un hombre de fe, conforme nos lo dice la palabra de Dios, hermanos. Pero él no se había convertido a Cristo. Tenía fe, pero su fe no era suficiente para salvación. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que por ser un hombre de fe, hermanos, esto le agradó a Dios, que Dios le dio una revelación, conforme lo acabamos de leer al principio de este capítulo, hermanos. Y nos dice aquí que Dios le dio una visión como a la hora novena, que viene siendo, convirtiendo las horas, hermanos, a nuestro tiempo, viene siendo como a las 3 de la tarde. Y este hombre, hermanos, le dio una visión. No quiere decir que este hombre estaba dormido y que soñó que la visión que Dios le dio. No, quiere decir que él estaba despierto, porque eran las 3 de la tarde. Él estaba consciente con lo que él estaba haciendo. Y Dios le dio una visión, hermanos. Y dice papá de Dios que vio un ángel que se le apareció donde él estaba. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos 10:4 que este ángel, hermanos, le dijo que tus oraciones y limosnas le han agradado a Dios. Envía unos de tus hombres para que vayan a buscar a Pedro y hazlo venir. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así que prácticamente lo que Dios le mandó a decir por medio de este ángel, que Dios sabía que este hombre era temeroso de Dios, que este hombre tenía temor de Dios, que este hombre tenía fe en Dios, pero era necesario que hiciera algo más. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así que, hermanos, Dios había dejado la gran comisión a sus discípulos. Antes de que él volviera al Padre, él les había dejado la gran comisión. La podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 28, donde nos dejó la comisión a todos nosotros también de ir por todas las naciones, de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que hagan todas las cosas que yo os he enseñado, ya que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta fue la gran comisión que se le había encomendado nuestro Señor Jesucristo a todos sus discípulos. Amén, hermanos. Y hasta este tiempo, hermanos, en este capítulo de la Biblia, Pedro no le había predicado la palabra de Dios a los gentiles, solamente se la había predicado a los judíos en este tiempo, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque este Pedro, hermanos, no había entendido lo que Jesucristo les había encomendado de ir por todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos creían que solamente deberían de predicar el evangelio al pueblo de Dios, al pueblo judío. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que también un día Pedro también Dios le dio una visión. Él estaba orando en ese tiempo, que nos dice la palabra de Dios que era como la 6ª hora del día, que viene siendo las 12 de la tarde, donde normalmente Pedro se acostumbraba a orar a Dios. Amén, hermanos. Los judíos tenían como hábito orar 3 veces al día, y lo podemos encontrar en grandes hombres de Dios. Por ejemplo, a Daniel, él oraba 3 veces al día. Ellos tenían costumbre a orar más de una vez a nuestro Dios. Entonces los discípulos no fue la excepción, y aparte nuestro Señor Jesucristo les enseñó a orar, a hacer el hábito de orar. Y Pedro estaba orando cuando él tuvo una visión también, hermanos, que nos dice la palabra de Dios, que él vio que el cielo se abrió y que de repente descendió del cielo un gran lienzo atado de las 4 puntas para formar como si fuera una bolsa, hermanos. Y dice la palabra de Dios que él vio esa bolsa, hermanos, que venía, que contenía animales inmundos. Dice la palabra de Dios que eran animales cuadrúpedos, de los que Dios les había prohibido que comieran. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios que al ver Pedro la visión, hermanos, de que eran animales inmundos, él escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, hermanos,
ya habiendo estado ya en cuerpo glorificado, hermanos, dice que él escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Pedro le contestó: no, Señor, porque yo ninguna cosa inmunda he comido yo. Y le volvió a repetir Pedro: levántate, mata y come. Y él volvió a insistir: no, Señor, yo ninguna cosa inmunda ha entrado jamás por mi boca. Pedro pensaba que nuestro Dios le estaba poniendo a prueba, hermanos, y él quería ser obediente, mantenerse obediente a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios que él se lo tuvo que repetir 3 veces: Pedro, levántate y come. Y nos dice nuestro Jesucristo en Hechos 10:15 que le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito sea su nombre, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que mientras Pedro veía esta visión, mientras que él tenía este éxtasis donde él tampoco estaba dormido, él tampoco estaba soñando, él estaba consciente, pero Dios de repente, en su vista natural, él de repente le dio esa visión. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios que él todavía estaba viendo esa visión cuando de repente le tocaban a la puerta ahí de la casa de donde él estaba, en Simón el curtidor. Y dice el Espíritu Santo que él le dijo, le habló el Espíritu Santo, pero que le dijo: atiende a esos hombres y ve con ellos, porque yo los he mandado para que vayas con Cornelio. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y todo esto, hermanos, Dios le quiso también dar una enseñanza al apóstol Pedro, hermanos, sobre esta visión, que más adelante vamos a hablar de ello, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que todo esto Dios lo hizo por la misericordia que Dios le tuvo a Cornelio, hermanos, porque vio que Cornelio era un hombre de fe, pero su fe no era suficiente para salvación. Amén. Y conforme a este capítulo, hermanos, yo pude encontrar aquí 3 puntos que llevaron a Cornelio a tener una fe salvadora, y es de lo que vamos a estudiar en esta noche. Amén, hermanos. El punto número 1 que ayudó a Cornelio a reforzar su fe, a tener una fe salvadora, hermanos, fue que Cornelio buscó a Dios con sinceridad. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Así que Cornelio, a pesar de ser un hombre romano, hermanos, un centurión que dejó la idolatría para servir al Dios verdadero, hermanos. ¿Por qué? Porque él, hermanos, por medio de la enseñanza de los judíos, por medio de escuchar a los judíos alabar a Dios, por medio de escuchar a los judíos predicar al verdadero Dios de Israel, hermanos, él pudo encontrar en ese Dios algo mejor que solamente servir a los dioses que tienen ojos y no pueden ver, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no pueden escuchar, hermanos. Este Cornelio tuvo un encuentro con nuestro Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. A ver, hermanos, el pueblo de Dios, el verdadero Dios del pueblo de Dios Israel. Amén, hermanos. El santo de Israel. Gloria a Dios. Y Cornelio, hermanos, no era cristiano, pero él llegó a tener fe, y él llegó a temer a Dios, a buscar a Dios de todo corazón, con sinceridad. Amén, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Amén. También nos dice en Jeremías 29:13 la palabra de Dios: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén, hermanos. Así que con esta palabra de Dios, hermanos, podemos ver, hermanos, que Dios se agrada de todos los hombres que le temen a Dios. Él se agradó de Cornelio porque este era un hombre que él estaba en busca de Dios. Él estaba buscando a Dios con un corazón sincero. Él tenía fe, hermanos, pero su fe no era suficiente. Él necesitaba hacer algo más. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y conforme leemos este capítulo, hermanos, algo muy interesante para destacar, para no pasar por alto, hermanos, es que a pesar de que este Cornelio llegó a creer en el verdadero Dios, hermanos, él lo dio a conocer también a su familia. Él lo dio a conocer a su esposa, lo dio a conocer a sus hijos, hermanos, y no solamente a ellos. Nos dice la palabra de Dios que a todos los sirvientes que le servían a Cornelio, incluso a todos sus amigos más cercanos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Amén.
Él como cabeza de hogar, hermanos, él animó a toda su familia, a todos sus sirvientes y familiares cercanos para que conocieran al verdadero Dios de la Biblia, al verdadero Dios de Israel. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Y como lo acabamos de leer en la Biblia, hermanos, este hombre, Cornelio, él era temeroso de Dios y ayudó a toda la familia a que también le tuviera temor de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que tanto Cornelio y la familia de Noel y sus amigos fueron temerosos de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar esto, hermanos? La palabra de Dios. Ser temeroso de Dios, ser piadoso, hermanos, porque Cornelio, un hombre piadoso, quiere decir que él, cuando él conoció a Dios, al verdadero Dios, él empezó a vivir una vida recta delante de Dios. Amén, hermanos. A vivir una vida que agradaba a Dios. Él dejó la idolatría, hermanos, para servir solamente al Dios verdadero de Israel. Amén, hermanos. Quiere decir, hermanos, que él dejó de darle culto a sus dioses romanos. Él dejó de darles culto, hermanos, y ahora en la sinagoga iba para cantar y alabar al Dios verdadero de Israel. Amén, hermanos. Que sí, que él dejó sus ideas, él dejó su ideología de lo que él tenía acerca de sus dioses, hermanos, y fue y se sentó en la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Él dejó su ideología, hermanos, y fue a sentarse al templo a escuchar las enseñanzas de Dios, de los ministros de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Ahora, la Biblia nos revela acerca también de este hombre, hermanos, que no solamente era temeroso de Dios, sino que oraba a Dios siempre. Amén, hermanos. Nos dice aquí la palabra de Dios que él era temeroso de Dios, hacía limosnas y oraba a Dios siempre. En el versículo 2, ahí lo encontramos, hermanos. ¿Qué quiere decir que oraba a Dios siempre? Quiere decir que Cornelio oraba a Dios de diario. Quiere decir que Cornelio oraba a Dios en cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué es orar, hermanos? Porque orar no es lo mismo que rezar. Rezar es repetir varias veces una oración, como repetir varias veces el Padre Nuestro, repetir varias veces al Ave María. El Señor reprenda al diablo, hermanos, porque no pueden. La Biblia prohíbe orar a otro Dios que no sea el único Dios verdadero. Amén, hermanos. Nuestro Padre, nuestro Hijo y el Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Pero también quiere decir, hermanos, que él oraba a Dios siempre en cualquier circunstancia, en cualquier situación que se le presentaba, hermanos. Cornelio platicaba con Dios. Eso es lo que es orar, hermanos. Platicar con Dios, hablar con Dios, no rezar, no repetir nada más de labios para afuera, recitar una oración, sino hablar a Dios con nuestro corazón. Amén, hermanos, con lo que Dios vaya poniendo en nuestro corazón, con lo que nosotros queramos decirle a Dios de un corazón sincero. Eso es hablar con Dios. Y Cornelio, hermanos, él hablaba con Dios, él oraba a Dios siempre, como te lo acaba de decir. Él no era cristiano, hermanos, pero él buscaba a Dios con todo su corazón para hablar con Dios. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Ahora nosotros debemos de aprender también aquí de este hombre que era gentil. Él no era cristiano, pero Dios ya estaba poniendo en su corazón que tenía que orar a Dios. Si nosotros nos decimos que somos cristianos, hermanos, y nosotros no oramos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros tenemos que orar a Dios, tenemos que dedicarle tiempo para platicar con Dios, orar a Dios siempre, ya sea cuando vayamos en el camino, cuando estemos en nuestra casa, nuestro trabajo, platicar a Dios siempre, hermanos, darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra vida, pedirle a Dios por algún familiar que todavía no lo conoce a Él, que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacernos el hábito como cristianos de orar a Dios siempre, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, cuando este ángel, hermanos, se le apareció a Cornelio, nos dice la palabra de Dios que Cornelio estaba orando y ayunando. Lo encontró orando y estaba Cornelio en ayunas. ¿Qué nos enseña aquí la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué nos habla el Espíritu Santo en esta hora, hermanos? Que como cristianos, si nosotros queremos ser dirigidos por Dios, si nosotros queremos ser enseñados por Dios, si queremos buscar la guianza de Dios, hermanos, nosotros tenemos que practicar el ayuno y la oración. Amén, hermanos.
para que Dios nos pueda guiar conforme a su voluntad como hijos de Dios que somos. Gloria a Dios, aleluya. Así que, hermanos, si seguimos leyendo aquí, hermanos, conforme a este estudio bíblico, podemos encontrar el segundo punto que ayudó a Cornelio a tener una fe salvadora. Gloria a Dios, aleluya. El segundo punto, hermanos, es que Dios respondió a sus oraciones. Amén. A este Cornelio, hermanos, por ser hombre temeroso de Dios, hermanos, y por haber ayudado a toda su familia, a sus familiares, hermanos, a conocer a Dios, hermanos, Dios se agradó de él, hermanos. Amén, hermanos. Pero nos dice la palabra de Dios que Dios ya estaba obrando en el corazón de Dios y Dios lo empezó a usar para ayudar a los demás. Cornelio empezó a realizar obras de caridad. Amén, hermanos. ¿Qué viene siendo esto que nos dice la palabra de Dios? Que él daba limosna. Probablemente él estaba ayudando a la gente de bajos recursos, por ejemplo a los pobres que no tenían nada que comer, como los indigentes del pueblo de Israel. Probablemente a los que estaban ahí paralíticos, a los que andaban ahí cojos, que necesitaban ayuda. Ya ves que los cojos se les acercaban a los discípulos y les pedían ayuda. Cornelio fue un hombre que les empezó a dar limosna a toda esa gente que estaba pasando en gran necesidad, hermanos. Amén. Este era una persona, hermanos, Cornelio también, que tenía un corazón generoso. Quiere decir esto, hermanos, que probablemente Dios lo usaba para que en las sinagogas ofrendiera en las sinagogas con un corazón generoso. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y la Biblia nos revela aquí, hermanos, también que Dios se agrada de las obras que nosotros hacemos como consecuencia de que somos salvos. Amén, hermanos. Las obras, nos dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén, hermanos. Nos dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que nosotros no somos salvos por las obras que nosotros hagamos delante de Dios. Amén, hermanos. Si nosotros somos salvos porque creemos en Dios y en el sacrificio que Él hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero las obras que Dios va poniendo en nuestro corazón, hermanos, esas obras las vamos haciendo nosotros en agradecimiento a Dios, porque nosotros hemos conocido a Dios, porque queremos servir a Dios. No hacemos obras para ser salvos. Amén, hermanos. Como hay personas que quieren obrar para ganarse la gracia de Dios, pero nos dice la palabra de Dios que nosotros no somos salvos por obras. Pero Cornelio, hermanos, este era un hombre temeroso de Dios, era generoso de Dios y hacía obras de caridad. Y todo esto que él hacía, hermanos, no era suficiente para ganarse la salvación. Era necesario para él que hiciera algo más. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿cuántos saben que Dios nos ama con todo su corazón? Amén. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es misericordioso para con todos aquellos que le temen? Amén, hermanos. A pesar de que Cornelio, hermanos, no era cristiano, él era temeroso de Dios. Y todas las obras que él las hacía de corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque Cornelio estaba aprendiendo a amar a Dios de corazón. Amén. Y esto, hermanos, Dios lo vio. Y por eso Dios contestó su oración. Y por eso Dios le dio una revelación, una visión a Cornelio a las 3 de la tarde. ¿Por qué, hermanos? Porque él mandó un ángel a darle la revelación a Cornelio, hermanos. Porque a pesar de que él no era cristiano, él era temeroso de Dios y las cosas lo hacía de corazón, hermanos. Y esto lo vio Dios, hermanos. Él vio su corazón, él vio que en él había fe, pero él sabía que la fe que él tenía no le alcanzaba para salvación. Así que este ángel fue y le dijo que enviara hombres a Jope para que mandara a traer a Pablo, porque era necesario que él le dijera lo que tenía que hacer para que Cornelio y su familia pudieran ser salvos. Amén, hermanos. Porque la fe que Cornelio tenía no era suficiente. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Así que ahora tú me puedes decir, bueno, pastor, yo creo en Dios, yo tengo temor de Dios, yo respeto a Dios, pastor, y yo hago obras de caridad y yo le hago bien a la gente. Es más, yo todas las tardes, porque yo quiero agradar a Dios, porque yo amo a mi prójimo,
yo voy a los hospitales y les ayudo a la gente que está pasando por gran necesidad. Yo hago todas estas cosas, hermanos, pastor. Yo también hablo con Dios, yo también oro a Dios, yo también tengo temor de Dios, que todas las noches antes de acostarme leo el Padre Nuestro. Amén. O puedes decirme también, yo voy a la iglesia todos los domingos, así que yo creo en Dios, y yo creo que porque yo creo en Dios, y porque yo he sido una buena persona delante de Dios, porque yo no hago lo malo delante de Dios, yo creo que yo voy a hallar gracia de Dios para alcanzar la salvación. Amén, hermanos. Bueno, qué bueno, hermano, que tú estés haciendo todas estas cosas buenas para Dios, todas estas cosas de obras de caridad buenas, porque tú amas a Dios, porque tú amas a tu prójimo, hermanos. Pero esto era exactamente lo que estaba haciendo Cornelio, y eso es bueno porque a Dios le agradó, pero no era suficiente para alcanzar la salvación. No, eso no es tener la fe salvadora, hermano. Eso es tener la misma fe que Cornelio tenía. Y Cornelio necesitaba algo más. Él necesitaba hacer algo más. Así que tú también, si solamente tienes la fe de Cornelio, hoy te dice el Espíritu Santo que tú también necesitas hacer algo más, porque no es suficiente para alcanzar la salvación. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y con esto pasamos al último punto, hermanos. Si seguimos aquí leyendo la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar qué era lo que le faltaba a Cornelio para recibir la salvación. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué fue lo que le fue necesario hacer a Cornelio? Dice la palabra de Dios aquí en el punto 3, lo que podemos encontrar: Pedro le habló de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pedro fue a hablarle a Cornelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque fue necesario hacer eso. Dios vio su corazón, que él tenía fe, pero sus intenciones, a pesar de que eran buenas, las obras de él, a pesar de que eran buenas, no eran suficientes para alcanzar la salvación. Y Dios tuvo misericordia por Cornelio, y por eso también Dios le dio una revelación a Pedro, hermanos, para que Pedro entendiera también el propósito de Dios en la gran comisión que nos había encomendado a todos nosotros, y en aquel entonces a todos sus discípulos, hermanos, que la intención de Dios no solamente era salvar al pueblo de Dios Israel, al pueblo de Dios judío, hermanos. La intención de Dios era que todos alcanzáramos salvación, que todos los hombres recibiéramos salvación por medio de ¿qué, hermanos? De predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Así que Pedro entendió la revelación, Pedro obedeció la revelación, hermanos, pero todavía no entendía completamente el mensaje por medio de esa revelación. Pero él obedeció a la voz de Dios, hermano, la voz del Espíritu Santo, y él fue con los hombres de Cornelio hacia la casa de Cornelio. Amén, hermanos. Y nos dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, él se llevó una gran sorpresa. ¿Por qué, hermanos? Porque él vio que tanto Cornelio, con toda su familia, con todos sus amigos, con sus vecinos, con todos sus sirvientes, estaban ahí esperando a Pedro para escuchar lo que Dios lo había mandado a hablar. Amén, hermanos, que viene siendo el mensaje de salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y conforme a la palabra de Dios, ¿cuál era este mensaje que le era necesario a Cornelio escuchar para poder hallar gracia delante de Dios, para poder recibir la salvación? Esto lo encontramos en Hechos capítulo 10, del 36 al 43. Y resumiéndote el mensaje de salvación de Pedro, hermanos, Pedro fue a decirles el mensaje de salvación, hermanos, resumiéndolo un poco, de que Dios envió a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo envió a esta tierra para salvar al hombre de sus pecados. Amén, hermanos. Amén. Él vino a este mundo, hermanos, sin haber cometido ningún solo pecado. Fue lleno del Espíritu Santo, hermanos, y anduvo haciendo muchos milagros, anduvo sanando a los enfermos, estuvo sanando, liberando a los oprimidos por el diablo, estuvo realizando muchos milagros, hermanos, porque Dios estaba con él.
Él, hermanos, amén. Él sin haber hecho ninguna maldad, hermanos, sin haber habido ningún pecado, hermanos, sin haber cometido ningún solo pecado, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, recibió, hermanos, el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, hermanos, pero Dios lo resucitó al tercer día, hermanos, amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque Él fue hallado un hombre justo delante de Dios. Él pagó la culpa que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, hermanos, y como Él no hizo lo malo delante de Dios, hermanos, Él fue un hombre justo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, amén, hermanos. Gloria a Dios. Y después de resucitado, les dice Pedro a Cornelio, ellos fueron testigos de que ellos lo vieron a Jesucristo resucitado, ellos lo vieron vivo, y no nada más ellos, con todos sus discípulos fueron testigos, hermanos, sino una gran multitud de gente, como más de 500, por 40 días vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado, vivo, hermanos, amén, hermanos, gloria a Dios, bendito sea su nombre, gloria a Dios, aleluya. Ahora, hermanos, no solamente esto, sino que nuestro Señor Jesucristo volvió a subir al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y nuestro Señor Jesucristo le ha dado todo el poder y autoridad, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, le ha dado señorío y poder sobre todos, amén, sobre toda autoridad, hermanos, amén. Y nos dice aquí la palabra de Dios que Cornelio, el Pedro le estaba diciendo a Cornelio que a nuestro Señor Jesucristo Él le dio el poder y la autoridad de juzgar a los vivos y a los muertos. Así que nosotros, hermanos, cuando dejemos este mundo, todos vamos a ser juzgados, los que morimos en pecados, por nuestro Señor Jesucristo, amén, hermanos. Los que morimos y que fuimos salvos, también vamos a ser juzgados por nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo les ha dado el poder, le ha dado Dios el poder para juzgar a los vivos y a los muertos, amén, hermanos. Este es el mensaje de salvación, que Cristo vino al mundo para morir de nuestros pecados, amén, hermanos. Y que todo aquel que cree en Él, que cree en nuestro Señor Jesucristo, que ponga la fe en el mensaje de salvación, recibirá salvación y perdón de pecados, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Den un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Este es el mensaje que a Cornelio le hacía falta escuchar. Este es el mensaje de salvación que a todos los hombres nos es necesario escuchar, hermanos, porque solamente tener una fe como Cornelio no nos salva. Nosotros necesitamos tener la fe salvadora que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, de escuchar el Evangelio, de oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén, hermanos. Como lo dice la palabra de Dios en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Ahora aquí, hermanos, para cerrar este capítulo, nos dice aquí este estudio bíblico, hermanos, que aún estaba todavía Pedro predicándoles la palabra de Dios, aún todavía estaba la palabra de Dios en su boca, hermanos. Algunos todavía ellos estaban escuchando el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo descendió en la casa de Pedro, hermanos, se derramó el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Toda la familia de Cornelio, con sus amigos, con sus sirvientes, todos ellos, hermanos, recibieron en ese momento el bautizo del Espíritu Santo y empezaron todos a hablar en lenguas, amén, hermanos, que viene siendo las lenguas, hermanos, es la evidencia del bautizo del Espíritu Santo, hermanos. Y esto fue un tremendo testimonio para Pedro, hermanos, para que él pudiera entender esa visión de Dios, de que el deseo de Dios no era que solamente el pueblo judío fuera salvo, no que solamente fuera salvo una sola religión, como lo quiere hacer ver algunas religiones, hermanos, sino que el deseo de Dios era que todos los hombres fueran salvos y creyeran en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos, a esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro para meditar sobre este pensamiento que te quiero dejar en este estudio bíblico en esta hora, hermanos. ¿Qué nos está diciendo Dios por medio de este estudio bíblico, hermanos, a todos nosotros, a todos los que estamos aquí en este día y a todos los que hemos escuchado este mensaje? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy en este estudio bíblico en nuestros corazones, hermanos? Quiere decir, hermanos, que nuestro Dios, Él no tiene favoritos. Para Dios no hay favoritos, hermanos. Él no hace excepción de personas, hermanos. Para Dios todos somos igual.
no porque nosotros tengamos fe, no porque nosotros hagamos lo bueno delante de Dios, no porque nosotros hagamos buenas obras de buena caridad, hermanos, no porque nosotros seamos una buena persona o una buena gente, hermanos, no por eso ya tenemos la entrada o ya la tenemos hecha para entrar al cielo, hermanos. Todos nosotros, hermanos, necesitamos tener una fe salvadora, hermanos, amén. Esa fe salvadora, hermanos, es la única fe que solamente Dios puede dar cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos por haber hecho lo que a Dios no le ha agradado, hermanos, por haber vivido una vida en desobediencia delante de Dios. Nosotros le pedimos perdón a Dios, hermanos, y nosotros decidimos creerle a nuestro Señor Jesucristo, creerle el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ese es cuando Dios pone en nuestro corazón, es cuando Dios pone en nuestro espíritu, nuestra alma, hermanos, esa fe salvadora que solamente viene por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, nuestro Dios, hermanos, Él conoce los corazones de todos nosotros. Dios no puede ser burlado. Amén. Dios conoce quién en verdad quiere arrepentirse, quién en verdad le ha reconocido delante de Dios que ha hecho malo delante de Dios, y quién en verdad quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, hermanos. Amén. Porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Amén, hermanos. Y para concluir, hermanos, la pura sola fe que tenía Cornelio, hermanos, no era suficiente para salvación. Le fue necesario tener que escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y creerle a Jesucristo con todo su corazón, como su único y suficiente Salvador. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a esta hora para darle gracias a Dios por este estudio bíblico. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre Santo, Señor. Agradecidos contigo, Señor mi Dios, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Agradecidos contigo, Señor, porque tú nos das conocimiento, Señor, de tu palabra, Señor. Tú nos das, Señor, nos sigues dando, Señor, iluminación, Señor, de tu voluntad, Padre Santo, Señor. Tú nos sigues guiando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para saber, Señor, que estamos en la verdad, Padre Santo, Señor, para no ser engañados, Señor, allá afuera, Señor, por gente, Señor, por falsos maestros, Señor, que andan torciendo tus escrituras, Padre Santo, Señor, sino aquí por medio de tu palabra, Señor, con un corazón sincero, tú nos enseñas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de tus buenos ministros, Padre Santo, que tú pones en nuestros caminos, Señor, para que podamos entender la palabra de Dios, Señor. Yo te pido, Señor, a esta hora, Señor, bendición especial, Señor, sobre todos los que estamos aquí en este día, Señor, que hemos escuchado tu estudio bíblico a esta hora, Padre Santo, que hemos entendido, Señor, que una fe solamente como la de Cornelio, Señor, no es suficiente para alcanzar salvación, Señor. Si nosotros tenemos que tener la fe, Señor, salvadora, que solamente tú puedes dar, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, por medio de haber creído el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Trae bendición a cada uno de los que escucharon, Señor, este video, Señor. Sigue perfeccionando, Señor, sus corazones, Señor. Síguelos guiando, Señor, al camino de la salvación. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a